Vamos a sumergirnos en la historia de una figura que es, de verdad, fascinante dentro del mundo sefardí. Hablamos del rabino Jacob Yehuda León, un sabio que construyó un puente increíble entre el hebreo de los textos sagrados y el español que se hablaba ya por el siglo XVII. Y bueno, antes de nada, que quede claro que este contenido que vamos a explorar hoy viene de una publicación del portal soysefardí.org. A ver, para empezar, la cosa ya se pone interesante con su propio nombre, porque no tenía uno, sino varios. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tantos apodos para una sola persona? Pues bien, esta pregunta va a ser como nuestro hilo conductor para desentrañar una vida que fue, ya les adelanto, tan fascinante y compleja como sus diferentes nombres. Aquí tenemos, digamos, nuestra hoja de ruta. Vamos a hacer un viaje por la vida de este sabio sefardí, empezando por ese misterio de sus nombres, y acabaremos viendo cómo su legado, de forma increíble, ha llegado hasta nuestros días, hasta la era digital. Bueno, entramos en materia. Y es que nada en la vida de este rabino fue, digamos, simple. Y todo empieza por su nombre. Porque al final, entender por qué tenía distintas identidades es la clave para comprender de verdad lo rica y compleja que fue su historia. Fijaos qué curioso. Por un lado, su nombre de nacimiento, Jacob Yehuda León, pero luego él mismo se hacía llamar León Hebreo. Y por si fuera poco, también se le conocía como León Templo. Ojo con este último apodo porque más adelante vamos a ver de dónde sale. Tiene su miga. Pero claro, para entender de verdad a una persona hay que conocer su viaje, su recorrido vital. Y su historia, pues, es la historia de tantas y tantas familias sefardíes de la época. Una historia que empieza con el miedo a la sombra de la Inquisición y que se convierte en una huida casi desesperada buscando algo tan básico como la libertad. Y esta cronología lo resume todo de una forma muy visual. Imaginen el cambio, de nacer en una familia de judíos secretos en Portugal, viviendo con ese miedo constante, a llegar a Holanda y poder por fin vivir su fe abiertamente. Es que esta vivencia, este paso de la persecución a la libertad, es lo que de verdad va a marcar toda su vida y su obra. Pero ojo, que no nos quedemos solo con la imagen del líder religioso. El rabino León era muchísimo más que eso. Era lo que hoy llamaríamos un hombre del Renacimiento. Vamos, un auténtico fuera de serie con una cantidad de talentos que ya verán, es asombroso. Mirad esta lista. Es que es increíble la cantidad de facetas que tenía. Un erudito del Talmud, un experto en gramática hebrea, pero a la vez un artista. Diseñaba escudos de armas, ilustraba textos. Y ahí estaba su genialidad, ¿saben? En esa capacidad de mezclar mundos que parecían no tener nada que ver. El estudio religioso más profundo con la creatividad artística. Algo, desde luego, nada común para su tiempo. Y con todo esto, llegamos a la que es, probablemente, su joya de la corona. Su gran legado. Sobre todo, para el mundo de habla hispana. Nos referimos a su monumental traducción del libro de los Salmos, los Tehilim. Él la llamó Codes Hilulim, que se traduce como alabanzas de santidad. Y el porqué de esta obra es muy emocionante. El objetivo era que su comunidad, su gente, pudiera rezar, pudiera sentir los salmos en el idioma que llevaban en el corazón. Ese español que habían cuidado y mantenido vivo generación tras generación lejos de Sefarad. Y además, el método que usó fue de una inteligencia brutal, porque no se limitó a traducir y ya está, ¿qué va? Creó una herramienta de estudio completísima. Por un lado, la traducción literal, palabra por palabra. Luego una paráfrasis, como una versión extendida para que se entendiera todo mejor. Y por si fuera poco, añadía notas de los grandes sabios. O sea, un libro con 3 niveles de lectura, pensado para todo el mundo. Y aquí la tenemos, la portada original. Esto es una auténtica ventana al pasado, al siglo XVII. Fíjense en los detalles, en ese castellano antiguo. Palabras como frasis con ph o inteligencia, que no significaba lo mismo que hoy, sino más bien comprensión. Es que te transporta directamente al Ámsterdam sefardí de aquella época. Pero la historia no acaba aquí, en 1670, para nada. De hecho, lo más increíble es que, gracias a la tecnología de hoy en día, este libro está viviendo una especie de segunda juventud, una nueva edad de oro. Es que el contraste es brutal. Piensen en ello. Lo que en su día era un tesoro, un libro carísimo, hecho a mano, al que solo unos pocos podían acceder, hoy lo tenemos a un clic. Cualquiera, desde cualquier parte del mundo. Es un privilegio increíble ser testigos de cómo el conocimiento se ha democratizado de esta manera. Y como decíamos, toda esta información viene de una publicación que a su vez bebe de fuentes y de la investigación de portales que se dedican precisamente a esto, a la preservación digital, como es el caso de halajá.org.
Y que quede claro que esto no es una simple anécdota histórica. La importancia del Rabino León está más que documentada. Hay fuentes académicas serias, archivos como el libro de David Schatz o los registros de la Biblioteca Real de Dinamarca, que confirman sin lugar a dudas que fue una figura absolutamente central en la comunidad de Ámsterdam. Y al final, es gracias a esa labor de investigación y de difusión que hacen portales como soysefardi.org que estas historias y los tesoros que guardan, pues vuelven a salir a la luz para que todos podamos conocerlas. En definitiva, la historia del Rabino León nos deja con una reflexión muy potente, ¿verdad? Que el pasado no es algo que esté ahí muerto y enterrado, para nada. Es un patrimonio vivo, que respira, y que gracias a la tecnología está más accesible que nunca, esperando simplemente a que alguien se anime a explorarlo. Así que, si este pequeño viaje por la historia y el legado sefardí ha resultado interesante, no duden en suscribirse y compartir este contenido. Así ayudamos a que más gente pueda descubrir estas historias tan alucinantes.